Buenas noches, damos inicio a una velada que va a ser muy interesante, haciendo primero a las instituciones que nos están colaborando, como ser Nueva Visión Federal, Estación 25, la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y el Colegio de Sociólogos de Santa Cruz. La dinámica va a ser la siguiente: van a exponer 15 minutos promedio nuestros invitados. Posteriormente, de las 4 exposiciones van a haber preguntas. Pueden ir anotando alguna curiosidad que tengan, alguna duda, para que después puedan contestar ellos. En primera instancia vamos a invitar al licenciado Iber Joel Núñez, el cual es veterinario zootecnista por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, autor del ensayo Bolivia Federal. Buenas noches a todos, muchas gracias por su presencia, a los panelistas y a estos jóvenes que vienen organizando estos paneles permanentemente sobre el federalismo. Y gracias también a la universidad por darnos el ambiente y por promovernos para que podamos nosotros insertar en nuestra sociedad una gran idea, un gran y espectacular proyecto para nuestra patria. La República Federal de Bolivia es una nación soyuzgada por un sistema de gobierno unitarista y centralista. Necesita ser liberada bajo un modelo de organización federal, dando a los 9 departamentos las autonomías plenas y el manejo de los recursos económicos y naturales. Por tanto, los principales objetivos de la nueva Bolivia Federal están contemplados en esta propuesta, que yo como ciudadano pongo a consideración de los comités cívicos, de los partidos políticos, de las agrupaciones ciudadanas, compatriotas bolivianos, medios de comunicación y candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, pero principalmente a todos los ciudadanos de Bolivia. ¿Cuáles son los objetivos de esta propuesta federal? En primer lugar, el respeto y el cumplimiento a la Constitución y las leyes de la nación bajo penas ejemplarizadoras a los contraventores. Más adelante veremos 30 años de cárcel sin derecho a indulto a quienes corrompan o a quienes transgredan la Constitución política del Estado de Bolivia. 30 años. A ver, vamos a ver quién se atreve a manosearla. Garantizar la unidad, la independencia y la seguridad de la patria. Impulsar y fomentar la dignidad humana, los derechos ciudadanos, la libertad, la democracia, la libre iniciativa, el progreso de la familia y de toda la colectividad. Dentro de estos objetivos tenemos retomar y desarrollar en cada departamento federal el sentido de pertenencia, su historia, su cultura, sus costumbres y tradiciones que hacen de él algo auténtico. Además, buscamos la igualdad ante la ley, la libertad de creencia, el matrimonio, la familia, la educación y la salud. Buscamos la seguridad ciudadana, la protección y proyección de la niñez y la juventud como el tesoro más sagrado que tiene la patria. La inviolabilidad del domicilio y la libre circulación de los ciudadanos en todo el territorio nacional. Desarrollar las vías fluviales que conduzcan a una salida a los océanos Atlántico y Pacífico y a la integración entre los departamentos, tomando en cuenta el desarrollo agropecuario, la industria, la manufactura y todo lo que signifique la producción de un país que busca el desarrollo. Además, la distribución y el manejo de las regalías en cada departamento federal bajo la modalidad del 25% para los departamentos productores, 25% para el gobierno central o poder ejecutivo y el 50% distribuido entre los otros 8 departamentos restantes que componen la nación. Aquí quiero detenerme un segundo.
Hay muchas personas, mucha gente, inclusive políticos y hasta gente culta, que ha leído mucho de federalismo, que ha leído, bueno, de política, de sociología, etc. Y dicen, en el caso de Bolivia, el federalismo marginaría más a los departamentos pobres, los haría más pobres. ¿De qué vivirían? Miren ustedes, esta propuesta federal los va a hacer más ricos a los departamentos pobres que a los mismos departamentos que ahora estamos en vías de desarrollo. ¿Por qué razón? Porque sucede que, vamos a poner como ejemplo las regalías petroleras. Las regalías petroleras en este momento le dan el 11% a los departamentos productores, que son en este caso Santa Cruz, Tarija, Cochabamba, Chuquisaca y nadie más, 4. Esos 4 departamentos recibimos el 11% de la regalía. ¿Y qué se hace el otro porcentaje que sobra? El 89%, ¿qué se hace? Creo que le mandan el 1% para Beni y Pando, ¿no? Y después nadie más. La Paz no recibe regalías de lo que produce Santa Cruz, Tarija, Cochabamba y Chuquisaca. Potosí tampoco. El Beni y Pando nada. Cochabamba recibe sus regalías porque produce. Pero aquí nosotros, cuando le dejamos el 25% a cada departamento productor, ya no el 11%. ¿Por qué? Pues, si esta casa es mía y la vamos a redistribuir entre todos los que estamos acá, por lo menos puede tener el 25%, un cuarto del pedazo de cuarto este que tenemos. ¿Por qué había que darle yo recluido al baño y la cocina? No, señor, yo como departamento productor tengo el derecho de tener el 25% de las regalías. Y llámense de petróleo, llámense de minerales, llámense madereras. El 25% de cada uno de los productos naturales que produce cada departamento deben quedar en ese departamento. El otro 25% se lo vamos a mandar hasta presidente, al gobierno central. 25%. Y nos queda un 50% restante. Ese 50% restante tenemos que dividirlo entre los otros 8 departamentos que componen la nación. Porque si en Santa Cruz hay petróleo y es de los Cambas el petróleo, también están de los pandinos, de los paceños, de los potosinos y los burreños, porque la patria es de todos y a ellos les corresponde también tener derecho a nuestras regalías. Entonces, si ese 50% lo dividimos entre 8 departamentos, le va a quedar del 6.25% para cada uno. ¿Cuándo La Paz recibió el 6.25% de las regalías petroleras de Santa Cruz? ¿Cuándo lo recibió Oruro? Potosí, nunca. Cuando se extrajo semejante fortuna, semejante cantidad de riquezas del Cerro Rico de Potosí, cuando La Plata, ¿cuándo recibió el 6.25% de esa regalía? ¿Cuándo lo recibió Santa Cruz o Cochabamba? El mismo Potosí no se quedó con el 25%, se lo llevaron todo. Ahí está, es un fantasma el Cerro Rico de Potosí. Y ahora tiene litio. ¿Y por qué no se van a quedar con el 25%? ¿Y por qué no nos van a dar a los demás el 6.25% porque Santa Cruz no produce litio? Pero somos tan bolivianos como ellos y esa riqueza es tan nuestra como es de ellos. Entonces corresponde que nos den el 6.25%, como también le estamos dando nosotros de nuestras riquezas naturales que producimos. Y ahora miren ustedes la sumatoria. Cipando, que es el más pobre de todos los departamentos, recibe el 6.25% solamente del petróleo, digamos, de 4 departamentos. ¿Cuánto es 6.25 por 4? ¿Quién tiene una máquina? No quiero hacer como linera. Bueno, pero es más del 26 punto y pico por ciento. El 26 y pico por ciento recibiría Pando de los 4 departamentos productores de petróleo entre Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca. Va a recibir más que el mismo departamento de Santa Cruz. ¿Ustedes creen que va a quedar pobre? ¿Que va a ser marginado? ¿Que va a ser postergado? Con semejante cantidad de recursos, va a recibir también el 6.25% del litio y va a recibir el 6.25% del hierro, del butún. Entonces,
esos departamentos que son pobres ahora y que no están produciendo muchos recursos naturales y que el dinero de la nación les llega como migaja y los mantiene en el olvido y desamparados, se van a volver ricos porque van a tener mucho dinero en relación a la población y a las necesidades de la región. Va a sobrarles el dinero. Entonces este proyecto trata de hacerlo rico al ciudadano en su propio departamento. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que vivan mejor, de que ya no haya esa migración interna buscando mejores condiciones de vida, de que no haya esa migración externa buscando mejores cosas. Van a tener dinero y van a tener trabajo. Va a ser la mejor forma de trabajar y de ser bien pagado. Así vamos a tener buena salud, educación, etc. Bien. También nosotros buscamos la recaudación del 100% de los ingresos económicos producto de las patentes, impuestos, peajes, cargas, transferencias de muebles e inmuebles y otros que se generen en cada departamento y sus provincias, mismos que deben ser administrados e invertidos en el mismo lugar donde se recauden. Si Montero, ciudadano, por decir yo de Montero, vendo mi casa, ¿por qué ese impuesto a la transferencia tiene que irse al Estado Nacional? No, señor, si a mí pues Montero me está dando calle, me está dando educación, me está dando luz eléctrica, me está dando todas las comodidades, es lógico que esa plata de impuestos que yo pague al Estado se quede pues en Montero para tener mejor salud, mejor educación, que mis hijos vivan mejor, que haya una mejor forma de vida, mejor seguridad ciudadana. Entonces proponemos que el 100% de las patentes, impuestos, etcétera, se quede en el lugar donde se produce, llámese municipio de una provincia, como llámese municipio de una ciudad. También evitar la migración externa, bueno, ya lo hemos dicho, a través del enriquecimiento de los pueblos de las ciudades en la distribución equitativa de estos recursos. Bien, además estamos buscando la conservación de los parques nacionales y las áreas protegidas, el respeto a los pueblos indígenas y a la protección de sus territorios, la conservación y manejo de las cuencas hidrográficas, la protección de las servidumbres ecológicas de acuerdo a las normas internacionales y la creación de escuelas superiores a nivel universitario y científico para la formación de la Policía Federal, garantizando una excelente seguridad ciudadana. Bien, vamos a definir así, a grandes rasgos, qué es federalismo. El federalismo, lo que les he leído antes, es la propuesta para llegar a esto. Es una alianza voluntaria de pueblos y comunidades que tienen como propósito unirse bajo una forma de organización política en la cual se establece un compromiso jurídico para llegar a un bien común, respetando las culturas, tradiciones, costumbres e idiomas y formas ancestrales de vida dentro de sus propias comunidades sin trastocar la de los otros. O sea, recuperamos nuestra propia identidad y manejamos nuestros propios recursos y redactamos nuestras propias leyes en cada departamento. En otras palabras, es un sistema político en el cual las funciones del gobierno están repartidas entre un grupo de estados asociados que luego delegan competencias a un Estado federal central. Ese es el federalismo, donde se agrupan ciudades, en este caso, con sus pueblos, y entre todas, o entre todos los departamentos, en este caso, conformamos un gran Estado federal bajo una constitución nacional y, en este caso, 9 constituciones departamentales, cada una de acuerdo a nuestra propia identidad. Bien, ¿qué es el centralismo? El centralismo es totalmente lo opuesto, porque el federalismo y el centralismo siempre van a estar así. El centralismo prefiere la conformación de un país monolítico en bloques que concentre en un solo gobierno único todo el poder y la responsabilidad del Estado. Por el contrario, el federalismo plantea la convivencia organizada de los estados autónomos que ceden al poder central parte de sus competencias. El gobierno regional federal y el gobierno nacional federal están compuestos de la siguiente manera. Los estados que se rigen por el federalismo
presentan dos tipos de gobierno. El gobierno regional federado, o sea, en este caso los departamentos federados, el Estado federado, ¿ya? Y su actuación de esto es autónoma y está circunscrita al límite de su propio departamento. En cambio, el gobierno nacional federal, su actuación es en todo el territorio nacional y en él reside el ejercicio del poder ejecutivo centralizado y la política exterior del país. De igual forma, las leyes y la justicia, existen tribunales federales departamentales y tribunales federales nacionales. ¿Cuánto me queda? Ya no pasamos. ¿Lo pasamos? Escucha. Bueno, yo quería, si les puedo robar 3 minutos, algo que me interesa mucho. Esto es largo, no se puede entre 4 o en una sola persona en 15 minutos desarrollarlo. Pero yo quiero hablar sobre la conformación del gobierno nacional cortino. Ahorita que estamos por asumir un nuevo mandato, un nuevo régimen constitucional al país, en el modelo federal que presentamos nosotros, ya no hay candidatos a presidente ni vicepresidente de la nación. Todos los diputados y los senadores son, lo que es la fotografía, la pirámide, todos los diputados y los senadores en todo el territorio nacional son elegidos por el pueblo en forma directa. Ya no hay candidatos uninominales, plurinominales, ni hay candidatos a presidente ni vicepresidente. Se elige el parlamento en todo el país, se conforma el Parlamento Nacional. En el Congreso Nacional, entre senadores y diputados, eligen a 9 representantes que forman la Asamblea Ejecutiva Nacional, y esa Asamblea Ejecutiva Nacional hace las veces de la vicepresidencia de la República. Y entre esos 9 eligen a uno que viene a ser el primer ministro de la nación o presidente de la República. Entonces se acabó el dueño de los partidos políticos, se acabó la oligarquía esa que toda la vida se apodera del Estado, se acabó. Lo que quiere decir que si yo o cualquiera de nosotros somos diputados o senadores, llegamos al Congreso Nacional, nos pueden elegir para formar parte de la Asamblea Ejecutiva Federal Nacional, y de ahí inclusive nos pueden nombrar o elegir, mejor dicho, para ser presidente de la nación. Se acabó. Ya no hay más el dueño, ya no hay más los caudillos, los que se creen dueños de todo y ponen candidatos para todo. Se acabó. Con eso se termina todo. Y lo mismo sucede a nivel departamental. Los prefectos, los gobernadores son elegidos, los representantes a través de las provincias que forman la asamblea o congreso departamental. Entre ellos eligen a 5 para una asamblea ejecutiva federal departamental, y entre esos 5 eligen al gobernador de la nación. Y en el caso del alcalde se mantiene tal como. Bueno, me he quedado chuzo porque de repente hablé mucho en otros temas, pero más o menos estamos por ahí entendiendo lo que significa el proyecto de la bolilla federal, que es una necesidad urgente. Muchas gracias. Nuestro siguiente invitado, licenciado Rafael Darío López, sociólogo y magíster en Educación Superior por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, autor del libro Propuestas para la implementación del federalismo en Bolivia. Antes que nada, agradecer al Colegio Sociólogo la invitación, saludar a los panelistas, todos los invitados. Bien, vamos a hacer un poco más resumido por todo el tiempo. Lo importante de entender el federalismo es que es un modelo de Estado. Y cuando hablamos de Estado, nos estamos refiriendo a la sociedad jurídicamente organizada que está compuesta por un territorio, está compuesta por una población y está compuesta por un gobierno. Si ustedes ven acá el Estado unitario, ven un mapa. ¿Qué es lo que caracteriza a los Estados unitarios? Lo que está caracterizando los Estados unitarios que son países tercermundistas, países subdesarrollados. Lo pueden ver claramente en el mapa, los que están en azul, la mayoría son africanos. Bien, veamos el concepto de Estado del modelo federal. ¿Qué es el federalismo? El federalismo es un modelo de Estado donde el gobierno nacional o gobierno federal, o como se lo quiera llamar, tiene competencias limitadas, y los gobiernos
estatales o gobiernos departamentales o como se lo quieran llamar, ¿no? Pueden aplicar políticas públicas para solucionar sus problemas de acuerdo a su realidad sociocultural y de esta manera poder brindar soluciones, ¿no? Y mantener una unidad dentro de la heterogeneidad cultural. Un ejemplo, vamos a ver en el tema de salud. Por ejemplo, hemos visto que hemos tenido no hace mucho tiempo a nuestros médicos están marchando, protestando, bloqueando, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque el gobierno nacional, o el gobierno federal, si fuéramos federal, nos dicen las políticas públicas que tenemos que tener, ¿no? Del gobierno nacional nos dicen de que en el sector de educación tiene que ser de esta manera, esta tiene que ser la política pública. Entonces, lo más importante es el tema de definir esas políticas públicas. No hace mucho, ¿se recuerdan ustedes de la PAC? Me estaban enseñando a nuestros estudiantes en la chiquitanía los libros creo que estaban en el mar, el techo, ¿no? Y no así el precio. Entonces, son políticas públicas que vienen del gobierno nacional, del gobierno central. Pero el federalismo no fuera así. Como si fuéramos federal, cada departamento o estado, como se lo quiera llamar, elaboraría sus propias políticas públicas en el sector de educación, en el sector de salud, en el sector de seguridad ciudadana, o sea, en todos los ámbitos que corresponden. Quiero centrarlo acá. Si ustedes ven en ese mapa, algo que para los que están de verde son estados federales. Algo que caracteriza a los estados federales es que son países sobre todo desarrollados, ¿no? Países avanzados. Tanto en el Estado federal como en el Estado unitario existen 4 formas de organización dentro de esos estados: el centralizado, el desconcentrado, el descentralizado y la autonomía. De nada nos sirve tener un Estado federal si vamos a tener una forma de organización centralizada. Por ejemplo, Alemania. Alemania es un Estado federal, pero su forma de organización es centralizada, ¿no? Brasil, por ejemplo, Brasil es un Estado federal y su forma de organización es descentralizada. Estados Unidos se puede decir que tiene autonomía plena en su forma de organización del Estado federal, ¿no? Actualmente Bolivia es un Estado unitario, ¿no? Con un modelo, una forma de organización descentralizada. Vamos a pasar un poco los análisis históricos, ¿no? Y quiero ir más a la competencia. ¿Cuáles serían los pasos para lograr implementar el federalismo en Bolivia? El primer paso es la socialización, lo que hoy estamos haciendo. ¿Recuerdan ustedes en el proceso autonómico lo que se trabajó mucho fue la socialización para la autonomía? La gente no sabía qué era autonomía. Actualmente la población no sabe qué es todavía el federalismo. Entonces el primer paso que tenemos que hacer nosotros es la socialización. Una vez esté socializado en todo el país lo que es el federalismo, la ventaja que tiene cada departamento, la ventaja que tiene el municipio con el federalismo, viene la parte política que es la unión de la brigada parlamentaria. El federalismo no lo van a poner los comités cívicos, el federalismo no lo van a establecer la ciudadanía en sí. El federalismo es la clase política, son las instituciones políticas, ¿no? Y esto es a través de una asamblea constituyente. Y el primer paso es tener nuestra brigada parlamentaria unificada, cosa que todas las brigadas parlamentarias puedan solicitar a través de la asamblea legislativa, ¿no? El tema para que se pueda convocar una asamblea constituyente. Y a través de una asamblea constituyente se pueda modificar lo que es la constitución política del Estado y que se pueda implementar el federalismo en Bolivia, República Federal de Bolivia, ¿no? O sea que en realidad el tema de fondo es cambiar el Estado unitario por el Estado federal. ¿Cuáles serían las competencias? El gobierno nacional está limitado simplemente a relaciones internacionales, acuñación de moneda, ¿no? Comercio exterior. Tiene los mismos 4 órganos. A nivel federal tendríamos una policía nacional o policía federal, como se quiera llamar, que se encargaría netamente de lo que es el tema de narcotráfico, el tema de contrabando, ¿no? El tema de terrorismo. Tuviesen una policía departamental que se encargaría exclusivamente del tema de la seguridad ciudadana. Tuviesen una policía municipal que se encargaría netamente de lo que es el tema de tráfico y transporte.
¿no? Lo que más o menos están en este momento desarrollándose. ¿Por qué no se puede ver policía departamental actualmente? Porque la Constitución establece en su estado unitario la policía pública. Con un modelo federal tuviésemos policía departamental. Imagínense ustedes de que tengamos nosotros policía que vivan en la región. No importa si es Camba, Colla, no importa, pero que vive en la localidad, donde el ciudadano sepa dónde vive su policía. Actualmente, ¿qué es lo que pasa? Nos traen policía del interior, no conocen a la ciudadanía y a qué se dedican esa policía. Aparte que ganan unos 2.600 bolivianos, se alquilan un cuarto en $100, lo que tienen que comer, dejar a su familia, no les alcanza para vivir. Entonces, ¿a qué se dedican la policía? Pues hemos visto a delinquir, a extorsionar a la ciudadanía. Con un modelo federal, tuviésemos nuestra policía departamental que vivirían en el mismo departamento y lo conocerían, ¿no? Y tuviésemos también nuestra policía municipal que se encargaría del tema de tráfico y transporte, y la policía departamental solamente en el tema de seguridad ciudadana, perdón, ¿no? La competencia del gobierno federal son las políticas exteriores, ¿no? La policía federal, que ya lo hablamos, la banca, régimen de comercio exterior, regulación de aviación comercial, política hidrocarburífera, nacionalidad y migración. Esa sería la competencia que estaría limitada el gobierno nacional o gobierno federal. Cuando hablamos de gobierno nacional, nos referimos al gobierno federal, como se lo quiera llamar, ¿no? Departamental o estatal, viene a ser lo mismo. Te van a disculpar la palabra, como se dice, la misma chola con otra pollera, que cambia. A nivel estatal, esto es lo importante: definir lineamientos políticos en educación, definir lineamientos políticos en salud, definir lineamientos políticos de seguridad ciudadana. Esa, diría yo, que es la esencia del federalismo, que permite a los departamentos, permite a las regiones poder establecer sus propias políticas públicas, tanto en salud como en educación, seguridad ciudadana, ¿no? Para poder dar soluciones inmediatas a sus problemas. Esa es la esencia del federalismo, ¿no? Prohibición de los gobiernos estatales, que sería acuñar moneda, grabar el tránsito de una persona, declarar guerra a un estado de nación. Los deberes de los gobiernos estatales pertenecen entre estados. Cada estado está obligado a entregar sin demora algún procesado. Los gobernadores del estado están obligados a publicar con sus leyes. En la parte municipal, esto es muy importante. No sé si ustedes han visto, ¿no? Se han tenido la oportunidad en Estados Unidos, en época atrás, cuando había una elección, la papeleta creo que era de tu tamaño, era inmensa. Y la ciudadanía no se fijaba tanto en el presidente, como en sus diputados nacionales, su diputado federal, su diputado estatal. ¿En qué se fijaba más? En su alcalde, en sus sheriff, en sus fiscales de distrito, ¿no? O sea, en el verdadero poder local. Entonces, a nivel municipal, por ejemplo, nosotros, yo vivo en el distrito 11, mi subalcalde no es del distrito 11, mi subalcalde es del distrito 6, ¿no? Que ha sido votada del distrito 1, una gente de una concejal del distrito Lado, ¿no? Que fue subalcaldesa de un distrito, de 1 o 2, fue votada allá y nos la pusieron de subalcaldesa del distrito 11. Eso es actualmente lo que vivimos nosotros. En el federalismo no fue así. Nosotros tendríamos que ir a nuestro subalcalde. Ya acabaríamos con ese dedo, con ese centralismo departamental, municipal. ¿Para qué luchamos por la autonomía? Luchamos por la autonomía para tener un centralismo departamental, para tener un centralismo municipal, creo que no. Pero fue un avance. Con el federalismo se acabaría el tema del centralismo departamental y del centralismo municipal. Nosotros tuviéramos que elegir a nuestros alcaldes, elegiríamos a nuestros alcaldes, ¿no? Y así tuviésemos nosotros más cercanía con nuestra autoridad municipal, más inmediata, y podíamos dar soluciones de manera más eficiente y eficaz a múltiples problemas que se nos presentan del día a día, ¿no? En conclusión, podemos decir que existe un Estado unitario en la Constitución, ¿no? Que no resuelve mínimamente los problemas esenciales, y existe, y esto es verdad, existe un fantasma visto y sentido como desintegración y de enfrentamiento entre regiones, porque cuando se habla de federalismo, la gente escucha federalismo y es como si fuese un fantasma de desintegración, pero eso es por la falta de información, ¿no? Como ustedes han podido ver, el federalismo no es de integración, sino más al contrario, el federalismo es la unidad dentro de la diversidad. Si a mí me dicen que el federalismo es la unidad dentro de la diversidad, ¿no? Que permite a través de que
se limitan las competencias a los gobiernos nacionales y se le da más competencias a los gobiernos locales, sobre todo en la implementación de políticas públicas, y esto voy a ser muy reiterativo, políticas públicas en salud, educación, seguridad ciudadana, etcétera, etcétera, para poder ellos dar soluciones a sus propios problemas, ¿no? En los estados federales cada uno tiene sus diferentes poderes. La esencia del federalismo descansa en la igualdad constitucional entre los estados entre sí, ¿no? Las leyes de un estado solo tendrán efecto en su propio territorio. Esto es importante. Perdón. Por ejemplo, ¿cuál es el peor mal que tenemos en Santa Cruz? ¿Qué me puede decir? El peor mal, ¿cuál es el que tenemos? Creo que son los violadores, ¿no? ¿Sí? En La Paz, el que conoce La Paz, ¿cuál es el peor mal que tienen? En el Alto, los cogoteros, cuando están en el micro, son los que los paran al palo de violarlo. Si Santa Cruz quiere pena de muerte para los violadores, habrá pena de muerte para los violadores en Santa Cruz, pero no quiere decir que vaya a haber en La Paz, pero en otra región. Si en La Paz, de acuerdo a su realidad, sus características sociocultural, quiere pena de muerte para los cogoteros, para los sitios, los cogoteros para nosotros, no, allá habrá pena de muerte, acá no. Estoy diciendo un poco extremista, ¿no? Por ejemplo, pero así sería en la realidad, ¿no? Tendríamos, cada departamento tendría su propio código penal, en pocas palabras. La categoría del estado civil de la persona deberá tener validez en los otros estados. Quiere decir que si soy acá soltero, soy en La Paz soltero, si me caso en Santa Cruz, estoy casado en La Paz también, ¿no? Cada estado deberá legislar de acuerdo a su realidad social, política y económica. Ningún gobierno estatal recibe el poder de los otros estados, todo deriva de una fuente común, que es su constitución estatal y la constitución federal, que viene a ser la constitución política nacional, ¿no? Bolivia, con una forma de estado federal, logrará unificar el país. Son pocos los cambios, pero fundamental que se debe incorporar, ¿no? Y entre ellos el reemplazo del sistema unitario, del Estado unitario por el Estado federal descentralizado. La única forma de solucionar sus problemas y mantener unido al país dentro de su diversidad es cambiando el Estado unitario por el Estado federal. Quiero ser así muy corto, espero que le hayan entendido sobre todo la competencia de los gobiernos departamentales. Vuelvo a reiterar, voy a ser reiterativo, y lo más importante es que las regiones puedan aplicar políticas públicas, las propias regiones, de acuerdo a su realidad sociocultural, económica, sobre todo en salud y educación, que es lo más importante. Y que no vengan esas políticas públicas de 1000 kilómetros más allá, que no conocen cómo viven, cuál es la realidad sociocultural que tiene cada región, ¿no? Esa es la esencia del federalismo. Muchas gracias. Nuestro siguiente invitado, el doctor en Derecho Autonómico Freddy Esteban Ortuño, con estudios realizados en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, profesor de Derecho Autonómico en la Universidad Católica Boliviana, autor de libros como ser Organización Autonómica de la República de Bolivia, Visión de Futuro. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor. Me gustaría también ser breve, pero tratar de llegar desde un punto de vista más académico al estudio del federalismo, tratando de ser lo más objetivo posible y de ahí plantear una serie de reflexiones que desde luego no voy a responder, voy a dejar que se puedan desarrollar a través de las convicciones, pensamientos de cada uno de ustedes. Es decir, vamos a tratar de poner criterios a desarrollar por ustedes mismos, que están tan atraídos como estamos todos nosotros respecto a estos temas. Entonces yo he llamado la charla la naturaleza jurídica y el ejercicio competencial en el Estado federal. Empezaremos diciendo que en el mundo existen dos tipos de forma de gobierno. Dos tipos de forma de gobierno en la cual se van a encasillar todos los estados del planeta. Es decir, que por un lado vas a ser o estado central o estado compuesto. El estado central, en palabras del profesor Gumersindo Fernández, es aquel estado en el cual no se ha roto el principio de unidad y jerarquía administrativa. Es decir, hay un solo ente administrativo, un solo ente político del cual va a emanar todas las decisiones del Estado, y el resto de las entidades periféricas lo único que hacen es obedecer. Cero criterio de planeación, menos repartición de poder político.
Dentro de este estado centralista estarán los estados descentralizados o la descentralización en cualquier modalidad: descentralización territorial, descentralización funcional por servicio y la desconcentración, que es centralismo pero más descafeinado, pero centralismo al fin y al cabo. En contraposición tienes al estado compuesto. El estado compuesto, que por su nombre lo dice, está compuesto por varias culturas, está compuesto por varias identidades, que es en todo caso la mayoría de los estados. Es decir, diferentes visiones de ver la vida, diferentes cosmovisiones de ver la vida. Es decir, dentro de un estado puede haber muchas maneras de ver la realidad. Como a mí me gusta, en el caso boliviano, tenemos muchas maneras de ser bolivianos. No, el paseño tiene su manera de ser boliviano, el cruceño tiene su manera de ser boliviano, los caribeños tendremos nuestra manera de ser bolivianos, y eso no nos hace menos bolivianos ni unos ni otros. Vemos la realidad desde diferentes formas. Va a estar condicionada esa forma de realidad desde muchos aspectos. Va desde el clima, por darle un ejemplo chiquito. Claro, estamos viviendo en Santa Cruz, un clima muy agradable, entonces la persona cruceña tendrá mayor contacto con su naturaleza. Claro, está haciendo calor, te da gusto salir a hablar con tus vecinos, en la noche hace muy buen clima, ¿no? Claro, y tienes el siglo XX, Potosí, menos 20 grados bajo cero. A ver quién es el valiente que sale a la calle con ese clima, ¿no? Entonces tienes diferentes formas de ver la realidad. Y si tienes forma de ver diferentes maneras de ver la realidad, también tienes el derecho de administrar según esas formas de ver la realidad. Y no es que lo diga yo, lo dice la Carta de las Naciones Unidas, el artículo 1.1, y en varias resoluciones, la 1564 de 1970, que es la más importante, que establece a la autonomía y a la federalización como un derecho a las personas. Pero bueno, dentro de este estado compuesto hay subtipos que vas a tener: el estado autonómico, el estado federal, el estado regional y el estado mixto. El estado autonómico, el que nosotros estamos viendo, aunque la realidad boliviana dista mucho de ser un estado autonómico funcional. El estado federal, del que vamos a atender un poquito más adelante. El estado regional, un invento italiano. Y el estado mixto, que es una elucubración de Kelsen, de Hans Kelsen, y dice: aquí no hay divisiones, no busques absolutismos, hay que buscar tendencias, porque todos los estados tienen tendencias, no son estados absolutos. No hay un estado federal absoluto, no hay un estado autonómico absoluto. Y tiene razón. Vamos a España: 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas. Ceuta y Melilla, descentralizados. Portugal, ¿qué pasa? Es un estado centralista, es un estado descentralizador. Pero las islas, Coimbra, por ejemplo, son netamente autonómicas. Francia, la cuna del centralismo y el estado tipo del estado central, descentralizado, por supuesto, pero sus regiones de ultramar con alto nivel de autonomía. Buscamos tipos de estado, no buscamos estados puros. Pero hablemos del estado federal. El estado federal no deja de ser un estado unitario. O sea, no hay que hacer una división. La biblioteca dice que no hay que hacer una división tajante entre unitarismo y federalismo, porque el federalismo no deja de buscar la unidad del Estado. No deja buscar la unidad del Estado. Por eso es que la diferencia es centralismo y Estado compuesto. Entonces, dentro de esa unidad del Estado, es más, si a mí me preguntan, es la mayor expresión de búsqueda de unidad del Estado federal. Es la mayor expresión de búsqueda de unidad, porque, en teoría, lo que se hace es que estados que en principio no se están uniendo deciden conformar una misma organización política y llamarlo un estado y regirse bajo una misma constitución. Como si eso no es búsqueda de unidad, yo ya no sé qué es lo que será. En todo caso, el Estado federal, que viene del latín feudus, que quiere decir convenio, establece 2 tipos de organizaciones políticas, territoriales y jurídicas. Es decir, el Estado federado, lo macro, y el Estado federal, lo pequeño, el incerto. Es importante hacer esta aclaración, pues dentro de la concepción del Estado federal nace la teoría de la soberanía dualista, que es la explicación básica del Estado federal. Esta explicación, desarrollada por Estados Unidos en la Constitución norteamericana, es un punto de inflexión obligatorio para el estudio de este tipo de organizaciones políticas. Es decir, la soberanía en el Estado federal, y es la explicación teórica que lo va a diferenciar de la autonomía.
Esta es la diferencia entre la autonomía y el federalismo, que en todo caso son hermanos. Y es que el Estado federal, hermano mayor por si acaso, ¿no?, de la autonomía. El Estado federal tiene una concepción dual de la soberanía. Acá estaremos hablando de dos soberanías. Es decir, el Estado federado, el Estado que se ha incorporado al Estado federal, lo macro, va a dejar parte de su soberanía, no toda, parte de su soberanía para que ésta sea administrada por el Estado federal. De ahí que vas a tener ejército, de ahí que vas a tener policía nacional, de ahí que vas a tener relaciones internacionales, de ahí que vas a tener un gobierno nacional. Pero aún así se deja para su administración un resabio de esa soberanía. Es así que los Estados federados en los Estados federados se constituyen constituciones federales. En España, en Argentina serían provincias, ¿no?, provinciales, que van a ser las constituciones federadas en todo caso. Este concepto, no estoy yendo muy rápido, ¿verdad? Pero siendo yo tarijeño, medio difícil que haga eso, pero dentro de ese concepto de dos soberanías ahí que están en todo caso en un balance perfecto dentro del marco de la Constitución Federal, ¿no? No es que tampoco cada quien se va a disparar por donde quiera. Entonces, dentro de ese contexto les digo, se va a generar el quiebre de los monopolios que te establece el Estado compuesto, el quiebre del monopolio legislativo, el quiebre del monopolio ejecutivo, el quiebre del monopolio de la planificación y por lo tanto la división del poder del Estado, y sobre todo el quiebre del poder judicial, que es el punto del Estado federal. Es decir, es exactamente lo mismo el Estado federal en el ámbito competencial y en la organización que el Estado autonómico, salvo un pequeño detalle: la constitución de órganos judiciales y la codificación, la competencia de codificación, crear códigos. Entonces, nos configuramos en una forma de Estado que implica autonomía, pero en palabras del profesor Fernando Badías, lleva la autonomía a su máxima expresión. En este punto, ya para ir entrando al final de la charla, en este punto habrá que decir que dentro del ámbito administrativo no habrá una competencia que no se pueda hacer en la autonomía que no la pueda hacer dentro del federalismo. Incluso hay competencias financieras que se las hace más dentro del derecho comparado, nos muestra que se hacen de manera más eficientes en los estados autonómicos que en los estados federados. España, un estado autonómico, para poder prestarse dinero, no tiene que hacer el trámite. Por ejemplo, las comunidades españolas lo hacen de manera directa. Vaya usted a ver los Länders federales alemanes, que necesitan pedir permiso al Bundesland, al Estado federal, y España es Estado autonómico. ¿No? En Italia el Estado regional, ¿no?, que ahora tiene un paso más al autonomismo con las reformas últimas que se están haciendo, sobre todo en el artículo 17 de la Constitución italiana. Pero bueno, solo para darles un ejemplo, España tiene 4 tipos de policías en algunas comunidades autónomas: la Archanza, la Policía Nacional, la Policía Municipal. Yo invito a que se pueda leer la ley de organizaciones de fuerzas de seguridad del Estado español y no se hace un problema con tener una policía municipal, por tener una policía autonómica, por tener una policía nacional, y ya de paso tienen también una guardia civil, claro, bien delimitado en sus competencias. Eso no es principio, que nosotros nos estemos matando, digamos, en competencias. No es cuestión de federalismo o de autonomía, es cuestión del ejercicio adecuado del principio de competencias. En el tema económico, en España existe lo que se llama la comunidad foral. No reciben el 30, el 40, el 50%, más del 50%, perdón, de lo que produce la comunidad foral de Navarra se queda en Navarra. Y el resto se va a España. Ustedes no van a ver un pleito en Navarra.
Están chochos, ahí no quieren saber de que se les toque el régimen, el foro especial económico que tienen, y funciona. O sea, yo comparto la idea de que tenemos que quebrar ahí este principio dadivoso del Estado central, paternal, fraternal, vos eres mi hijo menor y yo te doy el dinero. El ahora expresidente, que no lo voy a nombrar para que no vuelva, decía, es que yo soy padre de familia, yo soy como padre de familia y tengo que dar, decir, ¿cómo va a ser padre de familia? ¿Cómo va a ser padre de familia? No estoy hablando como padre de familia, estoy hablando como funcionario público que no es que me va a dar a mí como su hijo pequeño, su hijo menor. Estoy hablando como funcionario público que me tiene que repartir dinero, que me tiene que repartir competencias económicas, porque es lo justo y porque se lo determina la misma Constitución. Bueno, entonces, este es el marco a través del cual se va a desarrollar el Estado federal. El Estado federal tiene una explicación teórica, la dualidad de soberanía. Esa explicación teórica de dualidad de soberanía tiene una repercusión práctica, la posibilidad de elegir cortes federales, es decir, órganos judiciales, la posibilidad de crear códigos. Hasta ahí es el punto neurálgico del federalismo. El resto es autonomía bien llevada. Por lo tanto, dentro de los criterios de reflexión que me gustaría plantear esta noche es Santa Cruz, Tarija, La Paz, ¿necesitan un código penal diferente al boliviano? Santa Cruz, Tarija, La Paz, Oruro, ¿necesita tener un órgano judicial en donde se desarrolle o se agote todas las instancias de revisión judicial? Santa Cruz, Oruro, La Paz, Beni, ¿necesitamos tan urgentemente ser nosotros los que elijamos o designemos nuestros fiscales? Porque solamente ese es el término o el mecanismo que nos va a llevar el federalismo. El resto lo podemos hacer con la autonomía. Y así Esteban, pero la autonomía que tenemos es todo menos autonomía. La autonomía solo tiene que se escribe con A. Oye, tienes razón. Pero podemos reformar la Constitución y volverlo un criterio competencial, más que de cambio de forma de Estado, que es mucho más complicado. Porque el cambio de Estado, ya termino, el cambio de Estado, del autonómico al federal, también va a implicar que nos replanteemos el presidencialismo, porque el Estado federal se va a llevar siempre, como ya lo dijo el primer participante, se lo va a llevar en un Estado parlamentarista. Claro, y lo que pasa es que el Estado parlamentarista, como en la cita que hacían de Italia, tienes que tener un sistema político tan fuerte que si no logras llegar a consensos políticos, pues llamas a una elección, a otra elección y otra elección hasta que llegues en los consensos políticos, lo que ha pasado con España. 4 elecciones para tratar de llegar a consensos. O sea, estamos ante un Estado federal o un Estado autonómico que necesita una reforma constitucional, o estaremos dentro de un Estado, de la necesidad de una reforma de forma de Estado federal que va a implicar mucho más trabajo. No quiero decir que no se pueda hacer, pero ojo, el Estado federal también tiene sus contraindicaciones. Tienes el fenómeno del feudalismo territorial. ¿Qué pasa si una casa de poder se hace cargo de todas las instituciones públicas de un Estado? Vamos a ver la provincia de Chaco. Peor que Evo Morales es el gobernador de la provincia de Chaco en Argentina. Feudalizado territorialmente, familiares en todos los órganos del Estado. Bueno, no nos tiene por qué pasar, pero siendo yo abogado tengo la obligación de ser mal pensado. ¿Qué pasa si no funciona el Estado federal? Toco madera. ¿Qué nos queda? Hemos intentado con la descentralización, no nos ha funcionado. Nos hemos ido con la autonomía, ahí le estamos remando y estamos ya desencantados. Vamos al federalismo, no va a funcionar. ¿Qué pasa después? ¿Qué nos queda? Hay que reflexionar. Yo no digo que no esté mal el federalismo, pero tenemos, sí, ¿no? Cada quien por su lado, y no es así, o sea, nos balcanizamos. Entonces, es un tema que debe ser estudiado, es un tema que tiene que ser analizado, es un tema que es muy interesante,
pero es un tema que debe ser abordado de una manera fría, de una manera objetiva, académica, y por lo demás es un tema sobre el cual yo me quedaría hablando hasta las 3 de la mañana, pero no me van a aguantar, así que lo voy a dejar aquí. Muchísimas gracias. Ya culminando, nuestro último expositor, sin antes agradecer nuevamente, Nueva Visión Federal, estación 25, carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Colegio de Sociólogos de Santa Cruz. Damos el paso al licenciado Juan Pablo Marca, politólogo y sociólogo por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, coautor de la investigación Discurso y Hegemonía en el proceso autonómico cruceño en el periodo 2001-2003. Por favor. Muy buenas noches, queridos amigos. Es una alegría estar acá con personas muy importantes que han reflexionado este tema que nos convoca en este momento. Yo básicamente voy a hablar desde el punto de vista no jurídico, tampoco desde el punto de vista más de enfatizar la idea que evidentemente hay personas que están a favor del tema federal, hay personas que también la analizan desde un punto de vista más crítico, desde un punto de vista más jurídico como lo hace Esteban. Yo voy a intentar hablar desde el campo discursivo. ¿Cómo se articula un discurso, una narrativa? Y cómo a partir de esa narrativa se articula un bloque histórico. Voy a ocupar categorías de Ernesto Laclau, un neomarxista, y la otra categoría de Antonio Gramsci, que son autores que nos permiten analizar estos fenómenos que son lingüísticos y culturales. Bien, antes me gustaría definir los antecedentes. De un tiempo a esta parte hemos visto que muchos hablan de federalismo. Después de que ha pasado el fenómeno de un aparente fracaso del proceso autonómico, hay partidos políticos que ya lo han manifestado, ustedes habrán visto. Empezó con Jaime Paz Zamora, incluso más antes hablaba Manfred Reyes Villa y otros actores que ustedes pueden ver ahí en el primer párrafo. Se escribe ya bastante en los artículos de opinión. Yo revisé en Facebook cuántos grupos habían que hablaban de este tema, hay varios, ahí mencioné o pongo algunos. Hace poco el Comité Pro Santa Cruz empezó a hablar de este tema, entonces creo que es pertinente abordarlo. Como ya dije, hay varias personas que están hablando, entonces es bueno ahora cómo se articularía este discurso. Más allá de que el tema federal, yo particularmente pienso que no hay varitas mágicas. Podemos quizá aplicar el tema autonómico o el federal, pero no hay varitas mágicas para resolver la situación de un país. Son instrumentos, pero esos instrumentos se construyen como discursos, que los discursos convencen a la población, enamoran, como dicen, ¿no?, al electorado. Entonces voy a ir a ese punto. ¿Vamos a avanzar? Bien, ¿cuáles son los elementos para construir esta narrativa? Esta narrativa a la vez construye sujetos políticos. Si hacemos algo de memoria, en 2005 hasta el 2009 habían dos identidades políticas. Había el autonomismo, un discurso más regional, y el discurso indigenista, lo que planteaba la Asamblea Constituyente, el socialismo del siglo XXI, en fin. Entonces había dos identidades. Entonces aquí voy a mencionar cuáles son esos elementos. Primeramente tiene que haber la acumulación de demandas sociales insatisfechas. Todo relato, todo discurso tiene que ver esos elementos, son insumos para articular el discurso. Entonces esos tienen que ser elementos que el anterior régimen, ya sea político o gobierno o el régimen estatal, no han podido resolver. Es el primer elemento. El siguiente es la formación de una cadena de equivalencias, o sea, deben haber varios significantes, varios conceptos. Quizá ahora se maneja el concepto de federalismo, puede haber el concepto de libertad, igualdad, desarrollo económico, en fin, varios conceptos.
Seriamente se debe dar la cristalización de la cadena discursiva en torno a un líder, a un significante. Este actor o este significante enfatiza el sentido de los otros significantes. O sea, ya le está dando una cierta tendencia ideológica en el campo político. Si es un actor más conservador, si es un actor más de centro, o un actor más radical de izquierda, digamos, si es que usamos esta categoría. Y finalmente, la fijación de otros significantes flotantes, ¿no? Ahí menciono nación, pueblo, libertad, en fin. O sea, a partir de esos elementos se construye el corpus discursivo, o sea, la narrativa. Eso fue lo que pasó con la autonomía. Aquí en Santa Cruz, desde el 2001, ustedes recordarán, había un grupo intelectual, la Nación Camba, había instituciones que después se sumaron, el Comité Pro Santa Cruz, otras instituciones como la CAO, en fin, varias organizaciones, pero eso lo voy a mencionar más adelante. Ahora sí, nosotros, yo soy parte del grupo de Nueva Visión Federal. Desde un tiempo a esta parte hemos planteado cómo reflexionar el discurso, más allá de que esto garantice o no el desarrollo, sino el discurso, la bandera política, porque las banderas políticas sirven para convocar a la gente. Eso hizo la autonomía, eso hizo el MAS en su tiempo, convocaron personas, y eso se lo lleva al ámbito electoral después. Son identidades políticas. Bien, nosotros estamos planteando ejes de discusión. Uno de ellos es el federalismo, como una alternativa para la centralización administrativa. Es un elemento que hay que estudiarlo desde el punto de vista jurídico, económico, cultural, discursivo. Otro elemento que pensamos que es importante es cómo reformar el sistema de gobierno, que no es lo mismo que la forma estatal. ¿Por qué no pensar en un sistema de gobierno o forma de gobierno semiparlamentarista o parlamentarista? O sea, hay que discutir otras variables. No es solamente el Estado como estructura, sino el papel del Ejecutivo. Esos elementos pensamos que es importante. Y seguidamente, de un tiempo a esta parte se ha visto un problema en el Estado boliviano, que no se puede garantizar la independencia de poder. Entonces, pensamos que es importante garantizar la articulación tanto del poder electoral, del poder judicial, con una distinta fuente de legitimidad, que haya otra manera de elegirlo. La actual Constitución establece que esos poderes responden a la correlación de las fuerzas del Parlamento. Si ese Parlamento tiene mayoría del Partido Verde, responde a eso. Si es mayoría del Partido Rojo, responde a eso. Entonces creo que es pertinente reflexionar eso. Entonces los sistemas parlamentaristas o semi o plantean distintas formas de elección, de configuración de estos poderes. Y eso implicaría también la reforma del sistema electoral. ¿Y por qué no la reforma del sistema de partidos? ¿Por qué no pensar en otra manifestación de los partidos? Ya no partidos clásicos que monopolizan la configuración de estos poderes. Y finalmente, o sea, viendo ya, hay banderas, hay significantes que están apareciendo. El tema del medio ambiente es algo que se debe tomar en cuenta. Todos esos elementos o significantes o ejes deben ser articulados en ese corpus discursivo, que debe hacer una totalidad discursiva para hacer una bandera, como fue la autonomía, como fue la Asamblea Constituyente. Bien, y hemos elaborado un concepto que parece sugerente. No sé cuántos conocen al autor René Zabaleta Mercado, un sociólogo lureño. Él acuña el concepto de lo nacional popular como la relación de la diversidad cultural y social de un país frente a la forma de gobierno o a la forma estatal. Creemos que lo federal tiene que ser como una respuesta a lo que es Bolivia. Es diversa, es compleja, es abigarrada en un sistema de gobierno, en una forma estatal que pueda ser compacta.
a esa realidad. Entonces, a eso va el concepto de lo nacional federal, ustedes pueden leerlo. Tiene que ser un concepto que articule. Bolivia es diversa, tenemos 36 nacionalidades. ¿Cuántos municipios hay? Más de 339 municipios, regiones, departamentos. Entonces, este concepto, este discurso, este proyecto tiene que articular esa diversidad. Entonces, es una tarea compleja. No es una tarea fácil. Entonces, tiene que haber un conjunto de un equipo multidisciplinario que se ponga a estudiar desde lo técnico y también desde el discursivo. El siguiente, por favor. Entonces, toda esa construcción discursiva tiene que reflejarse en una construcción ya social. Ahí ya vemos el análisis de Antonio Gramsci, que es un bloque histórico. Un bloque histórico es la articulación más o menos orgánica de diferentes actores que hacen un cambio, ya sea en el régimen político, una forma estatal. Desde el 2001 en adelante hemos tenido dos bloques históricos que se han disputado el poder. Ha sido el bloque indígena campesino y el otro fue el bloque regional cívico. Fueron bloques, fueron articulaciones discursivas, pero fueron articulaciones sociales. Entonces, si queremos pensar en que el federalismo se lleve a cabo, tiene que haber una articulación social, institucional. Eso va a permitir realizar este cambio. Ya le dije, no es una tarea fácil. Entonces, eso implica un núcleo dirigencial, una clase dirigente. Eso implica también que esa clase dirigente, una vez articulado tanto en lo discursivo y lo social y político, se dispute el poder electoral, sea una maquinaria electoral, o sea, sea un partido político. Ya hemos dicho que sería bueno hablar el fenómeno de un partido político diferente. También eso. Seguidamente, el siguiente. Bien, creo que en esto los abogados, los juristas son más expertos, ¿no? Ya lo han mencionado algunos acá. Si queremos pensar en un Estado federal, evidentemente se tiene que haber una asamblea constituyente. Tiene que convocarse ya sea por iniciativa ciudadana, por el Parlamento o por el presidente en este caso. Y ustedes ahí pueden ver los pasos. Se va a escoger asambleístas, se instalará, se tendrá que hacer un reglamento. A mí me llamó la atención la crítica al proceso constituyente en Chile. Yo hablaba con un amigo que estuvo hace poco acá, me decía, queremos aprender de ustedes nos llevan muchos pasos adelante. Me decía, ¿será que está bien la fórmula de los 2/3? Ellos están viendo ver otro mecanismo que no se trabe. En Bolivia hace años atrás hemos visto que la asamblea se trabó, no había consenso. Entonces sería bueno pensar en todos esos elementos para llegar a una reforma estatal, ¿no? Lo cual seguramente se llevará a un referéndum nuevamente. Eso era lo que yo buscaba plantear. O sea, el tema es desafiante. Es interesante, pero es complejo. Esperamos que las charlas que hayamos presentado hayan sido pertinentes para él. Gracias. Bueno, culminada la exposición de los cuatro invitados aquí presentes, pasamos a las preguntas. Soy Jaime Chumacero y indudablemente estoy acá porque me interesa el tema federalista. Creo que la pregunta para los cuatro, a ver si me lo pueden responder. Creo que no existe el caos. El caos no existe, definitivamente. Uno puede decir que en el caos no hay orden, el caos sí tiene orden. Y definitivamente yo no considero este falso discurso de las 36 naciones, ¿no?, que están vinculados principalmente al idioma, porque si uno va a la nación quechua, por decir, vamos a ver diferencias enormes entre lo que significan los caracara, con los que están en Yaparáes, o sea, diferentes tipos de quechuas. Y aquí en Santa Cruz hay
muchas etnias, indudablemente, pero la gran diferencia, más que las etnias, están en los vallegrandinos, aquellos que viven en los valles mesotérmicos, aquellos que viven en los Chacos, aquellos que viven en diferentes otras regiones. Son muy diferentes, pero que no tienen nada que ver con el idioma. Y eso yo creo que ha sido un falso discurso del gobierno que nos ha llevado a esta situación plurinacional. Creo y considero de que en este momento hay una crisis absoluta del Estado, lo que se está viviendo en Chile, lo que se está viviendo en Colombia, lo que se ha vivido aquí en Bolivia. No creo que solamente sea una pugna en función de una cuestión ideológica, sino más bien es de una crisis del Estado. Y creo que hay necesidad, y por eso mismo el federalismo es muy importante, porque la gente busca su plasmación y su expresión en diferentes formas de Estado. Y creo que ese Estado no debería estar llevado de manera mecánica hacia el departamento, sino más bien a partir de esta diferencia que estamos viendo existente en el mismo Santa Cruz entre los vallegrandinos, entre los chaqueños y todo ello, empezar a hablar de un federalismo a partir de las provincias y hablar de una confederación departamental, de federaciones, de federalismos a nivel de provincias mínimamente. Mi nombre es Pablo Roberto Cuellar. Quería hacer una relación sobre lo que el anterior expositor hablaba de la posible falla que pueda haber en el federalismo, ¿no? Y hago una comparación, ¿no? La Unión Soviética socialista era en este caso federalista, ¿no? Pero tenía un sistema totalmente totalitario y centralizado. Entonces creo que si partimos desde la cuestión de tener la mayor transparencia a partir de un sistema como ya sean los datos abiertos, entonces puede generar otro tipo de implicancia, como por ejemplo hacia dónde está destinados los recursos, y la mayoría de la población sabría cuánto se está generando en cuestiones de gastos cooperativos. Entonces habría como un equilibrio, ¿no? Primero porque las personas estarían informadas, y segundo porque habría un empoderamiento ciudadano. Y tengo una cuestión aquí, ya. Es una cuestionante para cualquiera. El federalismo puede ser parte más de otro sistema, pero si no se adopta un modelo de equilibrio que adopte un sistema político, económico, social y sostenible con el entorno social, va a seguir siendo otro modelo, más de lo mismo de antes. Y yo creo que el modelo sería un modelo liberal. Buenas noches, mi nombre es Carlos Gómez, soy REP. Primeramente quería contextualizar con Latinoamérica en una crisis sistémica frente a los modelos tanto socialistas como neoliberales de Chile y Colombia, donde se ve pues, ¿no?, que muchos de los discursos en torno a la democracia, respecto a la vida, queda corto, ¿no?, frente al silencio que se hace a tanta matanza, ¿no? Aquí con 30 muertos, el mundo entero estaba enterado de cada uno de los muertos y nadie sabe cuántos muertos van en Chile, ¿no? Nadie aparece y dice, ay, ¿por qué el presidente de Chile está rechazando el informe de Amnistía y de Human Rights Watch? Es porque esos relatos viejos siguen instalados en la clase política que no termina de caer. Porque lo que ha ocurrido acá en Bolivia es la caída total del sistema político que se sostenía uno al otro en esa oposición dicotómica y polarizada. Entonces, siguen muchos de esos relatos vigentes porque cuesta, ¿no?, darse cuenta de que ya es un nuevo país, el que realmente hay una nueva América Latina la que está surgiendo, y tiene que surgir a partir de nuevos pensamientos y nuevas formas, no solo de ver el Estado, sino de ver las instituciones sociales, porque esas son las instituciones que están en crisis, que van y se reflejan en el Estado.
Entonces, si no se plantea desde el fondo, que es lo filosófico, estas nuevas ideas de federalismo o nuevos modelos de país, realmente seguimos bajo un paraguas filosófico ajeno que ya está totalmente desgastado y fuera de vigencia. Desde esa perspectiva me gustaría ver qué opina Juan Pablo Marca en torno a este nuevo contexto que se da de formulación de nuevas, por reformular las instituciones sociales de nuestras sociedades. En primer lugar, felicitar, la verdad es que yo soy abogada y desconozco de estos temas, obviamente del federalismo de pasada, pero conozco al señor Núñez, que hace tiempo viene, como se dice, proponiendo este sistema federal. Alguna vez me interioricé un poco del sistema autonómico y como nos dejaba unas interrogantes el doctor Ortuño para que nosotros reflexionemos sobre el tema, en esos mis estudios de pasada del sistema autonómico, yo vi que en los países donde se ha pretendido implementar, o está implementado, vamos a decir así, han pasado décadas de implementarlo bastante bien. Y nosotros los bolivianos tenemos un chip de que siempre queremos cambiar y de importar sistemas de otro lado cuando no hemos acabado un sistema siquiera, ni siquiera lo hemos experimentado en su verdadera dimensión. Hemos agarrado las autonomías, nos hemos hecho de ellas formalmente, materialmente no la hemos podido desarrollar por lo que todos sabemos. O sea, nos acabamos de deshacer de un monstruo que no ha dejado de desarrollar esas autonomías. Entonces pienso yo de que nos estamos realmente yendo a un sistema cuando no hemos probado las bondades de otro, ¿no? Y además yo quisiera preguntarle al señor Pablo Marca, que él hablaba de la narrativa, de la discursiva. Santa Cruz aporta más o menos también, que de pasada dicen los estudios, más o menos entre el 25% del PIB nacional. Y somos un país efectivamente centralizado. Yo pregunto, ¿cómo vamos a conquistar alrededor de 8 millones o más tal vez bolivianos para meterles la idea de que el federalismo es mejor cuando no hemos desarrollado el sistema autonómico? ¿Cómo vamos a hacer para conquistarlo? Porque en realidad en La Paz son más o menos equivalentes la población que hay. Entonces ellos viven, vamos a decir nosotros, ese es nuestro discurso, de la burocracia, de la función pública, a diferencia de Santa Cruz, que vive en una concepción diferente, que la empresa privada es la que aporta. En cambio allá, pues si uno hace una competencia, por ejemplo, de visión de vida, en La Paz o en el occidente, vamos a decir, lo máximo que quiere una persona es estar en un alto cargo. Aquí el boliviano de Santa Cruz quiere ser empresario, quiere ser independiente. Entonces, ¿cómo vamos a conquistar a esos 8 millones de personas para ponerle un sistema, cambiarle el chip, como dicen, que mejor nos va a ir con un sistema federal si no hemos terminado lo uno? Y a lo mejor ahora no sé cómo nos irá con esta libertad que hemos logrado, entre comillas, hasta ahora, y si a lo mejor resultan nomás las autonomías con una nueva visión, con nuevos administradores en el país, y bueno, y nos quedamos con ese sistema autonómico que no hemos terminado de desarrollar. Esa sería mi interrogante y les pido que cómo conquistaríamos con esa narrativa, con ese discurso. Buenas noches, mi nombre es Robert Jiménez. Vengo acá porque soy, la verdad, un cruceño que realmente está bastante interesado en el federalismo, ya que en esta región venimos teniendo muchas demandas sociales desde 1904 o de antes, tal vez, que no han sido escuchadas muchas veces por el Poder Central. Y bueno, lo que me llama la atención de escuchar las exposiciones, quería sacarme una duda, porque veo que tenemos una crisis a nivel continental. Hay muchos países que son federales
también están con problemas. Creo que tal vez hay un problema muy grave, una carencia de principio en la clase política a nivel continental. Y quería hacer una pregunta, tal vez, sobre todo acá en Bolivia, también una carencia de principio, decían antes los corruptos de cuello blanco, luego tuvimos un presidente indígena y se vieron niveles muy elevados de corrupción también, y eso nos deja la interrogante también, ¿cómo podemos garantizar? Lo bueno es que tenemos las lecciones aprendidas de otros países, de otros lugares, ¿cómo podemos garantizar que el sistema federal nos lleve al progreso, que es en realidad lo que se busca, y no caer en lo mismo, que sea ya, en vez de que sea en el ámbito nacional, en el ámbito departamental o del Estado, como se llamaría, ¿no? Eso quería. Buenas noches, mi nombre es Fabiola Araúz. Aquí la doctora se me adelantó a la primera pregunta que quería hacer, que era sobre el tema autonomía y su aplicación, que no hemos podido desarrollarla. Y dos preguntas más puntuales. Hablaba el doctor Klinsky sobre mejora de la protección de las áreas protegidas. ¿De qué manera se podría mejorar esa protección con el federalismo, toda vez que las áreas protegidas implican varios departamentos en el país, ¿no? Y la siguiente pregunta, ¿cómo mejoramos la representatividad democrática con el federalismo? ¿Mediante qué mecanismo? Buenas noches. Primero felicitar a los expositores. Soy Eduardo Pinedo, sociólogo, especialista en desarrollo regional y de oficio municipalista. Tengo una pregunta final, pero antes quiero aportar algunos puntos. Primero mencionar que el tema federal, el tema de la federalización, no es un tema nuevo. Hay que recordar que el cambio de la sede de gobierno en Bolivia se debió a una guerra civil de los paseños republicanos federalistas versus los chuquisaqueños liberales y conservadores. La Paz ganó esa guerra y en función de ese triunfo político-militar se trasladó la sede de gobierno. Que luego los paseños traicionamos, yo soy paseño, por eso mi estudio, aunque me considero autonomista por autonomacia, los paseños traicionaron el federalismo. Me corrijo, la oligarquía paseña traicionó el federalismo y quedó en una promesa. Pese a que con una guerra civil se logró el traslado de la sede de gobierno. Uno. Dos. Me gusta mucho lo que señala el doctor, perdone, no recuerdo su nombre, pero creo que el tema, más que inscribirse en un orden ideológico, es un tema de organización del Estado, formas de organización del Estado y formas de organización de la sociedad de ese Estado. Por tanto, esto se traslada más a un tema de competencias, régimen competencial. Ahí va a ir mi pregunta final, pero nadie ha hablado en este recinto sobre el concepto de la subsidiariedad, que creo que es la clave para entender de qué estamos hablando. Pero antes quiero mencionar, la doctora me ha traído a mente un tema muy importante. También uno de los expositores dijo la descentralización no ha funcionado. No es cierto, no es cierto. Convengo con la doctora, los bolivianos vivimos muy acostumbrados a borrar con el codo lo que se intentó hacer en el paso anterior, porque era otro el tipo y ese tipo lo hizo mal, yo lo voy a hacer mejor. Lo que no es cierto. Quiero recordarles que desde el 94 para adelante vivimos un proceso de descentralización más allá del departamento, la municipalización del Estado. Y esto nos condujo a una reforma estatal importantísima. Entre el 94 y el 2005, Bolivia logró cambiar su régimen de redistribución de los recaudos nacionales a un 25%, lo que señalaba el primer expositor, para el Estado Nacional, y el otro 75% se distribuía entre municipios, regiones y universidades. Hasta el 2005 se había logrado esto. Hoy por hoy, este gobierno transitorio y provisorio ha encontrado la figura absolutamente inversa. No el 75% para el gobierno nacional, el 82% para el gobierno nacional. Lo que demuestra otra vez que el tema no es ideológico, sino de concepto, de forma de organización del Estado y cómo la sociedad participa en esa modalidad estructural y organizar el Estado. Me apoyo en lo que dice la doctora. Creo que conviene lo reflexivo. Me ha gustado mucho la intervención de Marca, ¿sí? Señor Marca, por el tono reflexivo. Yo creo que hay que darle oportunidad a los cambios que ya hemos venido viviendo. La descentralización sí ha funcionado, no se le ha dado tiempo. En
cuanto estaba comenzando a tener éxitos que además han sido irreversibles, los cambios políticos forzaron el tema de la autonomía. En cuanto la autonomía estaba intentando a caminar, vino un autonomista, supuestamente, lo que mencionó para no invocarlo, ¿no? Con muchas promesas incumplidas, a reconcentrar el poder casi al absoluto en un régimen más que presidencialista, caudillista al 100%. Ya les digo, volvimos a la figura que había antes del 94, en demasía, el 82% de los recursos nacionales concentrados para el Estado nacional, para el gobierno nacional. Entonces, bueno, concretando con estos elementos, mi pregunta es, ¿dónde se ubica el concepto de la subsidiariedad? ¿Por qué en un Estado federal, como en un Estado autonómico o descentralizado, la subsidiariedad es la clave para entender el éxito o no de los procesos o los regímenes de gestión, más allá del ideológico, porque no es un tema ideológico? Lo decía bien Carlos, ¿no? Carlos lo decía muy bien. Ha habido fenómenos, estados federales del orden del bloque soviético que no han funcionado, que eran también muy centralistas. Por el otro lado se dan figuras similares. No quiero abundar más. Mi pregunta concreta es el concepto de la subsidiariedad. Gracias. Voy a empezar por la última pregunta, porque la base del federalismo cabalmente es la subsidiariedad. ¿Qué significa? La solución de los problemas en el mismo lugar donde se generan. ¿Para qué queremos nosotros un federalismo si no vamos a solucionar nuestros problemas y lo va a seguir manejando el gobierno central? El principio del federalismo está basado no solamente en la subsidiariedad, está basado en la delimitación de los territorios departamentales, en este caso, o de los estados federales. Está basado en la redacción de sus propias leyes o constituciones. Si nosotros los bolivianos le ponemos fuerza de voluntad al federalismo, seguro que lo conseguimos. Sucede de que el federalismo también es sinónimo de responsabilidad, porque estamos pidiéndole al gobierno central que nos dé la responsabilidad de manejar nuestros propios recursos. Bien, para responder la otra pregunta, la cuestión de los federalismos en las provincias, no se puede hablar de federalismo provincial. El federalismo es departamental y las provincias que componen al departamento forman parte de las políticas públicas y de las leyes departamentales que rigen en ese departamento o ese distrito federal. Tanto a nivel municipal como a nivel de la gobernación. La gobernación es la que se encarga, y los municipios, de distribuir los recursos económicos, de hacer las políticas públicas, el desarrollo, la infraestructura en cada departamento que circunscribe a sus límites. ¿Cuál sería la falla del federalismo? La falla del federalismo seríamos nosotros mismos. Si no tenemos la capacidad, si no tenemos la honradez, si no tenemos la visión y si no tenemos una visión de Estado, de desarrollo, de pueblo. La falla del federalismo está netamente, igual que como el centralismo, están en base a la capacidad, a la proyección, a la fe que pueda tener el ciudadano y sobre todo los que manejan la cosa pública. Muy bien, creo que el tema es muy amplio y en función de las preguntas, voy a tratar de sintetizar. A la pregunta de Carlos Gómez, pienso que no todo lo que venía de antes es malo y no todo lo nuevo es bueno. Entonces sería bueno ver desde el punto de vista más crítico qué cosas poder plantear como discurso, como relato, y básicamente que esos relatos no impliquen pues un retroceso también, porque si hablamos de federalismo tendríamos que reconocer también el avance del actual Estado plurinacional en cuanto a la autonomía indígena, o sea, y sus cosmovisiones, el tema de vivir bien, el tema de respeto a la madre tierra,
O sea, creo que el desafío para Bolivia es complejo porque aquí hay una síntesis, hay una sociedad abigarrada, incluso más que Chile, más que otros países. Tal vez México se asimila, pero en Bolivia tenemos ese fenómeno. Entonces, tenemos que hablar desde la filosofía, desde el ser, es un debate ontológico incluso. ¿A dónde nos está llevando este modelo económico realmente? ¿Será que es pertinente? ¿Será que garantiza la supervivencia de la raza humana aquí a 100, 50 años? O sea, hay que ver todos esos elementos, pienso, es un trabajo serio y un trabajo crítico también. Ahora, ¿cómo hacer que la gente, que las personas acepten una filosofía, una idea? Vuelvo a repetir, lo filosófico llega a las personas, pero ese corpus filosófico tiene que tener un contenido técnico, jurídico, pero yo hablo de lo filosófico y eso es importante también. Tiene que plasmarse en la cultura política, y aquí retomo esos dos autores que mencioné. Ernesto Laclau menciona que una idea particular tiene que universalizarse, tiene su proceso, y eso es a partir de relatos, cosmovisiones. Eso es una ideología. Hay un concepto de Estado interesante. ¿Qué es Estado? Básicamente es la forma en que la sociedad se organiza jurídicamente. Entonces, pero también es un sistema de instituciones. Pero ese sistema de instituciones tiene que estar anclado en ideas comunes, ideas compartidas por toda la sociedad de un país. Ahí entra el discurso, ahí entra la filosofía del relato, permite la relación armoniosa y tolerante de la sociedad política, la sociedad civil, sectores económicos, en fin, o sea, mantiene la convivencia. Es como la materialización del pacto social, porque la actual constitución tiene una filosofía, tiene una ideología, más allá que estemos a favor o en contra. Entonces es importante los relatos, la filosofía, y creo que eso ayuda y se visibiliza en algunas instituciones o en el sistema de instituciones, pero muchas veces queda ahí nomás. Creo que el desafío es que la sociedad civil también ponga su parte, porque podemos tener un sistema de gobierno del siglo XXII, pero si la sociedad civil no responde a eso, no serviría de nada. O sea, por eso yo planteo que no hay barritas mágicas, hay instrumentos o modelos de administración. Habrá que ver su eficiencia y su veracidad en la práctica. Gracias. Pueden haber cientos y cientos de teóricos en toda la historia del mundo, pero somos nosotros, los ciudadanos, los que decidimos qué modelo de Estado, qué sistema político queremos tener de acuerdo a nuestra realidad, y la adaptamos de acuerdo a nuestra realidad. El Estado unitario, mal entendido como unidad, pero cuando hablamos de Estado unitario no es unidad, sino se refiere a único. ¿Qué significa eso? De que la toma de decisiones son únicas para todo un territorio. Si se aprueba una ley a nivel nacional, esa ley va para todo el país. Pero, ¿qué similitud y semejanza tengo yo, mestizo, cruceño, con alguien aymara, La Paz, con todo respeto? No tengo ninguna similitud, ninguna semejanza de ser boliviano. Tuve el honor de ser funcionario público, siendo diputado nacional 2009-2014, y bien recuerdo cuando estábamos aprobando la ley el Código de Niña y Niño Adolescente. Tenía una colega a mi lado del occidente, donde ellos querían permitir que las niñas tengan relaciones sexuales a partir de los 12 años. Yo tengo una hija, ¿no? En ese entonces recién nacía mi hija, y yo no podía concebir de que mi hija vaya a tener relaciones sexuales a partir de los 12 años. Y fíjense que pusieron, creo que a los 14, los unificaron, algo así, ¿no?
Entonces, las realidades socioculturales en este país son totalmente diferentes, totalmente distintas. ¿Merecen respeto? Merecen. El Estado único, digo, no unitario, mal llamado el Estado unitario, legisla para todo. No solamente la parte de legislación, sino, y en esto voy a volver otra vez a ser reiterativo, la parte política pública, ¿no? Del Estado unitario, de un solo lugar, nos dicen qué políticas públicas va a ser para todo el país en el tema de salud, cuando las realidades en el norte son diferentes al sur del país, en el tema de salud, en el tema educacional. Por eso vemos miles y miles de aplazados en Santa Cruz que no pueden ingresar y que no pasan el PSA en la Gabriel René Moreno. Algo está fallando, algo está pasando, ¿no? Cada universidad en el país es autónoma, totalmente casi independiente, tiene su propio sistema, y nuestro sistema bachillerato es único, donde no tienen similitudes. Entonces, creo que el Estado federal va a brindar esa solución. Hablaba alguien acerca del tema parlamentario. Yo no comparto el sistema parlamentario, que ya no es un tema de modelo de Estado, sino un tema de forma de gobierno, porque el modelo parlamentario se da en sociedades más, llamémoslo así, no civilizadas, pero con mayor educación política, ¿no? Inglaterra, imagínense acá en Bolivia que querramos elegir, que los parlamentarios quieran elegir un presidente. O sea, imagínense el quilombo que va a haber, ¿no? Eso que se va a acabar los partidos políticos es mentirnos nosotros mismos, es mentirnos. ¿Por qué? Si yo quiero elegir un presidente, ¿por qué tienen que ser mis parlamentarios que elijan al presidente? ¿Por qué no nosotros, la persona que va a dirigir nuestro país, por qué nosotros no la decidimos? Ese es el sistema presidencialista que rige hasta la historia de la fundación del país, ¿no? Yo soy más partidario, no del sistema parlamentario, ¿no? Soy más partidario del sistema presidencialista. En la forma de la subsidiariedad, va a entrar otro debate en el tema del federalismo. Uno va a ser el tema de la organización del órgano ejecutivo, o poder ejecutivo, que tiene que ver con la forma de gobierno, si va a ser presidencialista, parlamentario, semiparlamentario, y lo otro va a ser la parte económica, que es el pacto fiscal. Tiene que haber un pacto fiscal, ¿no? De ahí, respondiendo a su respuesta, colega, ahí se va a debatir eso, ¿no? Lo correcto, como en todo país federal, existe un fondo de subsidiariedad que bien lo explicó Núñez, tiene que haber eso, sí o sí, ¿no? Pero hay que dejar claro y establecido de que ese fondo no tiene que ser para gastos corrientes, tiene que ser para desarrollo sostenible, ¿no? Para que puedan crecer, no para gastos, para pagar sueldo al personal, no, tiene que ser para que pueda crecer y desarrollarse ese departamento, ¿no? Ahora, el cómo vamos a hacer federal, vuelvo a recalcar, primero es el tema de la socialización, ¿no? La cohesión social es mucho más fuerte que cualquier cohesión política. Es más, la cohesión social, ¿no?, influye en el ámbito político. Entonces, en la medida de que la sociedad se bandere el tema del federalismo, los políticos van a tener esa cohesión, ¿no? Y ellos van a tener que trabajar para ver la forma y los mecanismos de implementarlo. Pero esto no es, como bien lo dijo Núñez, esto no es del más, no del menos, no es de Santa Cruz, no es de La Paz. Esto es de todos los bolivianos. Esto no tiene color político, nunca lo va a tener. El Estado único, el Estado unitario, nunca tuvo color político, ¿no? En su momento, en la guerra civil, más llamada guerra federal, ahí sí tuvo una bandera, ¿no?, que era la oligarquía paceña con la oligarquía sucrense, ¿no? Pero eso no es el génesis del federalismo en Bolivia, va mucho más atrás, en la Asamblea Constituyente de 1781. Y fíjense ustedes quién eran los paladines del federalismo, los cochabambinos, Lucas Mendoza La Tapia, ¿no? Entonces, el tema acá va a ir primero por la socialización. La autonomía ha sido buena, la autonomía no ha sido mala, nos han permitido avanzar la autonomía. Hemos podido elegir autoridades, hemos tenido ciertas competencias, aunque algunas han sido un poco burlescas, como el impuesto a la chicha, digamos, que le dan a un departamento, pero han sido buenas. Y eso bueno tenemos que rescatarlo, ¿no?
y seguir, tratar de profundizar y avanzar más allá. Y reitero, ¿en qué hay que profundizar más allá? En el tema de definir la política pública. Que Santa Cruz pueda, cada departamento, cada región, cada municipio pueda definir sus políticas públicas. En qué va a ser, en cómo quiere manejarse en el sistema de salud, cómo quiere manejarse el tema de seguridad ciudadana. Alguien hablaba del tema ambiental. Si hubiésemos sido federal, Santa Cruz no hubiera tenido que esperar que se declare desastre nacional. Hubiera actuado inmediatamente, hubiera pedido por última ayuda internacional, ¿no? Entonces, ahí están los beneficios, ahí están los beneficios del federalismo, ¿no? Simplemente eso. Muchas gracias. A ver, yo voy a discrepar en un punto. Voy a casar con la pregunta de cuál es la falla del sistema federal y voy a asemejarla a la falla del sistema autonómico. Lo que pasa es que no tiene que ser bandera política. O sea, a ver, efectivamente hay un componente político, porque autonomía y federalismo es reparto de poder político, reparto de poder del Estado. ¿Y a quién le gusta repartir poder del Estado? Pues a nada. La cosa, si yo tengo todo el poder, no me da la gana de dártelo, no me gusta porque a mí me gusta ejercer el poder. Entonces, irrumpe la autonomía, sobre todo, para quitar el poder. Creo que el único país donde más o menos civilizadamente se ha dado el cambio del modelo centralista al autonómico es Colombia. Imagínense, le digo civilizado con la guerra civil, porque vamos a ver el caso de España y es en Andalucía con su banderita de autonomía, que hasta el mismo cántico teníamos nosotros. Bueno, pero a ver, llega un momento, efectivamente, es importante, viene impulso popular, impulso ciudadano. Eso es lo que le va a obligar a las autoridades a repartir el poder a las entidades territoriales subnacionales, pero llega un momento en el que tiene que haber un cambio de balance. Lo político empieza a bajar y empieza a subir lo técnico. La autonomía tiene autonomía y federalismo, va a tener, y el Estado regional, va a tener un primer impulso político, pero ese impulso político es finito. Ese impulso político tiene que tener un punto final, porque lo jurídico, lo técnico, lo social, lo económico, tiene que empezar a dar, tiene que abrirse campo y crear un sistema, una forma de gobierno racional. Claro, lo que pasa es que cuando llegamos nosotros los bolivianos al pico político, ya no me sirve la descentralización, porque ya no es bandera política. A eso me refería con el ya no me sirve. No es que no ha funcionado. Ya no me sirve, ya no me funciona la autonomía, porque ¿quién va a hacer una marcha pues por autonomía? Ya no me sirve, entonces habremos que cambiar, deberemos cambiar el discurso, nos volveremos federales, nos volveremos autonómicos y volvemos a lo mismo. Cuando la discusión es técnica más que política, llega un momento en el que ya la política, el impulso político ha quedado, tiene que quedar estancado y tiene que dar pie, o por no desacelerar, y tiene que dar pie al tema técnico. De todo lo que yo he escuchado, muy pertinentemente, no hay nada que no se pueda solucionar con la autonomía. Nada. Excepto, quizás, la constitución de órganos judiciales regionales. La codificación, ¿no? Ya veremos qué delito queremos que haya en Santa Cruz que no sea en La Paz o en el resto de Bolivia. Esa es una discusión más compleja todavía. Entonces, claro, después el tema es competencial, que se puede manejar tranquilamente con el modelo autonómico. Es que la experiencia comparada nos muestra que sí se puede. No es el impulso nuevamente, porque nos vamos a pasar décadas y décadas buscando las piedras filosofales de la forma de gobierno cuando no hay tal cosa. Aquí decía el compañero, intervino en las preguntas, me llamó mucho la atención cuando dice la teoría del caos no existe, ¿no? Empieza así la intervención. Oiga, y yo le voy a dar la razón, y en temas de formas de gobierno, claro que no hay, porque no hay tal caos. Todo se rige bajo el principio de competencia. Otra cosa es que a vos te ha tocado la parte flaca de la competencia y a nivel central le ha tocado la parte gorda de la competencia. Eso tiene su explicación y está muy estudiado, se llama el régimen competencial. El régimen competencial, según Friedrich, es un reparto de voluntades desiguales, políticas, que van a cambiar según el lugar
y el periodo histórico en donde se van a dar. Es una conjunción de voluntades preñadas con intención política, dice Freire. O sea, tenemos 5 competencias. De esas 5 competencias, yo en la Asamblea Constituyente o en el Parlamento Constituyente tengo mayoría y soy centralista. De esas 5 competencias me voy a quedar yo las mejores. Y voy a dejar las 2 competencias residuales, las que no me sirven, a los gobiernos nacionales. Eso ha sido lo que ha pasado en la Asamblea Constituyente. Bolivia, en un estudio que hace Juan Carlos Olinda Díaz, él identifica aproximadamente el 80% del régimen competencial intervenido por el nivel central del Estado. 80%. Y a eso hay que sumarle las locuras del Tribunal Constitucional en cuanto a la modulación del régimen competencial. O sea, tienes 4 tipos de competencia: privativa, exclusiva, concurrente y compartida, ¿no ve? De esas 4 tipos de competencias, una solamente es para el Estado, las privativas, no las puede delegar ni transferir para el nivel central del Estado. En el resto, las 4, el resto de las 3, perdón, el nivel central del Estado tiene injerencia directa o indirecta. Porque incluso en las exclusivas del nivel de los niveles autonómicos, que es la fuerza del nivel autonómico en donde puede legislar, el nivel central del Estado interviene en la ejecución y la reglamentación. Vayan a ver si no es en Tarija los convenios las leyes de débitos automáticos a la gobernación de Tarija, que hacen para municipios masistas. Me llamó también la atención acerca de si vamos a federalizar las provincias. A ver, lo que pasa es que yo soy de la capital y yo quiero ser federal, quiero ser autonómico. Yo soy tarijeño, Chapaco, del Valle Central. Quiero ser autonómico. ¿Y por qué tengo que negarle yo al chaqueño que es autonómico también que quiere ser autonómico? ¿Por qué le voy a negar al bermejeño? Oigan, y eso les cuento. Y tiene solución. En Bolivia se da una solución que se llama la Constitución de la Autonomía Regional. Y es que ahora los chaqueños tienen su gobierno regional. Claro, solamente sirve en Tarija porque tienen el 50% de la distribución de los hidrocarburos que genera Tarija. Ley que, por cierto, se da en la época de la descentralización, a pedido de un prefecto tarijeño, condicionado por el Chaco, todo se ha dicho. Claro, es que claro, ya tienes un sistema de descentralización o de autonomía provincial. Hombre, yo siempre he sido una persona que hay que buscar los niveles o las formas en las cuales se pueda desarrollar, hay que buscar un equilibrio entre la autonomía y la autonomización o volver atómica la autonomía. Pero lo que pasa es que vamos a terminar aquí en las ciudades en autonomía barrial y todos los barrios van a querer un pedacito de la torta. O sea, si me dejo entender, hay que buscar equilibrios. No niegues el derecho autonómico de las otras personas, pero tampoco atribuyas tanto a la autonomía o al federalismo, que lo hagas impracticable. Chiquito, y al final tienes que tener decisiones grandes y tienes 50 entidades con las que tienes que trabajar. Es que es un tema complicado. Ahora mismo yo no tengo la solución, no puedo decirles esta es la fórmula. Los federalismos o los autonomismos, hablemos de Estado compuesto, ¿te garantiza una mejor democracia que el Estado unitario? No. Primero, porque pícaros hay en todo lado. Y segundo, no se es más democrático porque seas más autonómico, más federal. Ese no es el tema. Eres más o menos democrático porque tus instituciones de gobierno funcionan y ante el quebrantamiento del Estado de Derecho tienen la capacidad de reparar ese daño. Y eso lo vas a hacer en un Estado unitario, en un Estado federal. No eres más rico o menos rico necesariamente por ser federal, autonómico, centralista. Me dirán ustedes, ¿Francia es pobre? Y Francia es, pero el modelo del Estado centralista, diluido con la descentralización, por la crisis que tienen a partir de los años 70, 80, porque toda su vida han sido centralistas. La Revolución Francesa, un intento
aparte de la libertad y no sé qué historias, intentos de revolución municipal, que no le sale. Pero a ver, y Venezuela, muy federal, o sea, no es la cuestión, no es la forma del Estado, es el tipo de Estado, que es otra cosa, que es una dualidad diferente. La doctora le toca en el clavo la pregunta si qué hemos hecho mal en la autonomía, qué ha fallado la autonomía. A ver, lo que pasa es que nosotros hemos partido mal de la idea de la falla de la autonomía. No sé si ustedes han leído o han tenido entre sus manos el libro de Carlos Borg y Carlos Romero, miren el personaje que le llamo, Autonomía se hace al andar. No lo lean, si les llega, evítense una rabia. ¿Ya? Lo que pasa es que autonomía no se hace al andar. ¿Cuántas reformas ha tenido España con una autonomía que sirve? Ninguna. La autonomía, ¿la confeccionas bien o la confeccionas mal? Son errores, no, pero es que nuestra autonomía va a ir mejorando con el tiempo. España tiene 30 años. Sí, bueno, tiene 30 años, pero España no tiene una reforma constitucional. Es un mismo sistema autonómico. Lo que pasa es que había una pregunta política en el llamado Café para Todos. Es una anécdota muy linda y me apuro para terminar las respuestas. Aparece una ley en 1982, si es que no me equivoco. El gobierno de Madrid, el gobierno central, crea una ley marco de autonomías. Aquí todo está inventado. Una especie de ley marco de autonomías que se llamaba Ley de Organización Territorial y de Regulación Autonómica. La ley marco de autonomía es versión española. Claro, los gobiernos autónomos de Cataluña, me parece, segurísimo de Sevilla, ponen la comunidad sevillana ponen el grito al cielo e interponen una queja al Tribunal Constitucional, un amparo. El Tribunal Constitucional saca el amparo y dice: miren muchachos, el derecho autonómico dice que es el derecho que se tiene que desarrollar dentro del territorio autonómico, nivel central del Estado, no te estés metiendo. En base a eso, Felipe Aznar, ya en la presidencia, dice: bueno, tenemos que arreglar el tema de autonomía, y llama a una reunión política que se llamaba el Café para Todos, autonomía para todos. Los políticos no se meten en retrasar el desarrollo autonómico de las comunidades autónomas españolas. Y no se metieron, y no intentaron, y cumplieron. No había leyes de confiscación de recursos, no había leyes de traspaso competencial sin dinero. O sea, el traspaso competencial de materia de salud, que el nivel central del Estado establece toda la política de salud, pero no da un peso a los departamentos y a los municipios. Emite una ley más bien para dar la obligación de crear ítems, cuando constitucionalmente es la obligación del nivel central del Estado. O sea, ¿en qué estamos fallando la autonomía? Estamos fallando la autonomía porque nuestro modelo está mal hecho. Autonomía es porque tiene nombre A, pero de autonomizante es muy poquito. Porque cuando se ha creado el modelo, el interés político era centralista. Estábamos en minoría en la Asamblea Constituyente. Cambiará la fuerza política, entraremos más autonomistas en los cargos de elección y de decisión parlamentaria, y hombre, ahí sí que tendrá que cambiar el régimen autonómico. Y ahí sí que nosotros podemos ver que con la autonomía se puede solucionar muchas cosas. Y si ya vemos que el desarrollo social nos está diciendo: oiga, somos tan capos, somos tan estrictos en el cumplimiento del autogobierno, que el saco de la autonomía nos ha quedado chicos y necesitamos expandirnos, no porque hayamos venido de sentimientos autonomizantes frustrados, sino porque necesitamos crecer. Esa es diferente, esa es una figura diferente, que, si me permiten soñar, ese es el desarrollo evolutivo el que tenemos que seguir para llegar al federalismo. Si es que dice el principio de subsidiariedad, mire, me tengo que anotar el nombre porque es medio rarito. Marta Urrurowski, ya vasca, en su libro Recuperando el Ciudadano,
en una publicación de Pilar Domínguez del 2003, dice que en Bolivia, antes de ser, siempre hemos sido, antes de ser ciudadanos, hemos sido vecinos. Bolivia antes de, y ahí explica el regionalismo, ¿no? Y ya no es regionalismo entre Camba, Colla, Chapaco, no, el río camindeño, bermeño, porongueño, ¿no? Yo cuando estaba en la universidad en Tarija decía, ni Chapaco, ni Colla, ni Camba, ni Chapaco, camineños. Y abajito con otra lapicera le aumentan, pero igual sos bolita la aumenta, ¿no? A ver, nuestro regionalismo nace desde que nosotros, colectivamente hablando, los problemas no los solucionaba el municipio, no los solucionaba el Estado en principio, porque el Estado estaba lejos, sigue estando, está lejos, y el municipio es la primera entidad de gobierno, de administración pública. Cuando a mí se me cortaba la luz, iba y le reclamaba al alcalde. Cuando a mí se me acababa el agua, iba y le reclamaba al alcalde. Igual no era su competencia, pero el alcalde hacía gestiones para arreglarlo. Entonces ya no era el Estado que venía a arreglarte el agua, la luz o el camino o lo que fuera, era el municipio. Ese es el principio de subsidiariedad. Ese es el sentimiento autonomista y federalista. ¿Por qué otro tiene que venir a arreglar el problema cuando yo lo tengo que hacer o lo tengo que solucionar yo? O sea, ¿en La Paz es el problema o es aquí en Santa Cruz? ¿Quién vive el problema? El que vive el problema es el que va a tener la capacidad de resolverlo. Caramba, lo está sufriendo y lo estoy sufriendo yo. Entonces, tenemos una línea espléndida de experiencia autonómica municipalista, mucho más desarrollada incluso que la española, para poder explotar este principio de subsidiariedad. Y voy a terminar diciendo que la mejora de la calidad de vida de Bolivia no depende del federalismo, desde mi punto de vista. La mejora de la calidad de vida de Bolivia dependerá del equilibrio de fuerzas políticas y de una reestructuración del régimen competencial. Si después de esto quieres volver al federalismo, me parece bárbaro. Pero primero lo primero. Vamos a cambiar el régimen competencial. Quitemos de las 4 competencias, pongamos 2. Cambiemos el régimen competencial, dejemos que las competencias subsidiarias no sean para el gobierno central, sean para el gobierno local, como es en todos los lugares del mundo. Vamos a cambiar nuestro régimen competencial. Vamos a crecer como autonomía. Y una vez que crezcamos autonomía, vamos a llegar a lo que se llama el techo competencial. Nuestro sistema está diseñado para no llegar a techos competenciales, cuando es el corazón del modelo autonómico llegar ahí. Lleguemos a nuestros techos competenciales, que la autonomía nos quede chica. Que la autonomía nos quede chica. Y una vez que nos quede chica, crezcamos al federalismo. Nos ha quedado corto el tiempo. Personalmente muy agradecido a todo el público presente, a los exponentes como los señores Iber Joel Núñez, Juan Pablo Malca, Freddy Esteban Ortuño y Rafael Darío López, al cual por favor pido un fuerte aplauso a los 4. Como última mención, agradecimiento también a Nueva Visión Federal, Estación 25, carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y Colegio de Sociólogos de Santa Cruz. Muy agradecidos, con esto culminamos y estén atentos a nuevas discusiones, debates que tengamos en nuestra página. Muchas gracias.